Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buen día, bien, bien. Buenos días, líder. Bueno, Bendiciones. Bienvenido. Día, amén. pastor. Bienvenido. Bendiciones. Gracias, gracias, amén. Qué bueno poder estar eh, aquí con ustedes esta mañana. Nos alegra mucho saber que la distancia no nos impide de vez en cuando acercarnos, ¿verdad? A través de estos medios. Así que agradezco al Señor. Hoy es el primer día. Sí, Sandy me dijo que hoy es el primer día. Bien, quiero invitarles a orar para abrir la palabra de Dios en este momento. Oramos, glorificamos y alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad de poder compartir en este momento esta importante reflexión de la palabra de Dios. Sabemos que durante esta semana, a esta hora se estará estudiando tu palabra y además de ello, estaremos compartiendo estos momentos de adoración a ti. Que en medio de toda circunstancia podamos esperar en ti. Que nuestra fe cada día se fortalezca y que estemos preparados para tu pronta aparición en gloria y majestad. Gracias por escucharnos a esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, saludos Sabrina, saludos María Cabrera, saludos Faira, Raulín, Miriam, Magali, Grisel. Bien, nosotros queremos compartir una reflexión. Esta semana en Dios esperaré está basada en el libro de Job. Y quiero que miremos algunos conceptos del libro de Job. Yo lo voy a mirar como a mí que me tocó abrir. Yo lo voy a mirar de manera general. No sé si seguirán la misma temática, pero vamos a mirar algunos conceptos del libro de Job. Lo vamos a hacer lo más pronto posible para poder entrar. Entonces ya después de aquí, estamos en una semana aquí, pero a las 6 de la mañana. Aquí estamos de 6 a 7, comenzamos ayer. Así que vamos a estar compartiendo en este momento. Bien, el libro de Job, yo sé que todos los conocemos. Es un libro que tiene, pertenece a la literatura poética, aunque lo que Job vivió no es una poesía. Generalmente cuando nosotros pensamos en un momento difícil que alguien esté viviendo, inmediatamente nosotros pensamos en Job como persona, los momentos que él ha estado viviendo en su vida cristiana. No es fácil para Job cómo él pasó las diferentes circunstancias que envolvieron su vida en ese momento. Y cuando nosotros pensamos en la manera como él desarrolló y se desempeñó en ese momento difícil, entonces nosotros nada más le damos gloria a Dios, porque Job en todo lo que vivió, en medio de toda la situación que le envolvió, él nunca le falló a Dios, nunca pecó contra Dios, establece su mismo libro. Y es maravilloso, porque muchas veces cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, empezamos
y sentimos que ya Dios se fue y pensamos y no, incluso hasta nos apartamos del camino. Pero Job, en medio de la situación difícil que vivió, siempre tenía ese acercamiento a Dios, siempre tuvo esa confianza, y por eso él dijo, y quiero leer lo que pudiera ser como la base de esta semana. Job tuvo muchas situaciones que pasó. Quiero que leamos su libro, capítulo 3, versículo 13, versículo 15. Job capítulo 13, versículo 15 dice: aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos. Aunque él me mate, en él esperaré. Está diciendo algo interesante. No importa lo que pase en mi vida, no importa lo que pase en mis caminos, no importa lo que tenga que atravesar, aunque muera yo, aunque él me mate, en él esperaré. Esto es una resolución firme y decidida de parte de Job. Muchas veces nosotros pasamos por alguna circunstancia o por algún momento difícil de nuestra vida. Inmediatamente nosotros podemos pasar por un momento difícil en nuestra vida y no nos vemos tentados a abandonar el trabajo. Pasamos por un momento difícil de nuestra vida y no nos vemos abandonados a abandonar nuestra familia a veces. Pero cuando pasamos por momentos difíciles, lo que sí tiende a ocurrir es que hay muchas personas que cuando pasan por esos momentos difíciles, entonces abandonan a Dios. Pero Job estaba resuelto a que no importaba la circunstancia que envolviera, no importaba las penurias que tuviera que pasar, él estaba firme y decidido en su resolución de que aunque él muriera, aunque Dios lo matara, él continuaría esperando. Por eso es que en él esperaré, como dice el título, y es una resolución firme. En la vida de Job nosotros vemos diferentes momentos y las pérdidas fueron en secuencia en la vida de él. Número 1, la pérdida de las posesiones. Número 2, la pérdida de la familia. Número 3, enfermedad, una enfermedad insoportable. Número 4, el abandono de su mujer, de su esposa. Esto le acarreó una situación física, mental y espiritual un poco compleja. Y lo más difícil es que en medio de todo lo que él pasó, él no sabía por qué lo estaba pasando. Muchas veces cuando a nosotros nos pasa algo, aunque nosotros recurrimos a Dios, aunque nosotros vamos a Él y le decimos, Señor, pero hay muchas cosas que a veces de las que pasamos, que a veces hasta tenemos respuesta de por qué. Porque hay cosas que a veces la pasamos porque hay cosas que han sido hasta fruto de nuestros descuidos. Hay cosas que tenemos que a veces son consecuencias por cosas malas que hemos hecho. Sin embargo, en la vida de Job, el mal que ocurre no tiene una explicación. Lo más difícil para él no era solo pasar por la situación intensa de dolor y tristeza, sino también por el desconocimiento de algún propósito que se estuviera logrando en medio de él. Lo único que sabemos es que no hay nada razonable por lo que esté pasando el mal. No hay nada razonable por lo que él está pasando. Así que en Job se inauguran una serie de diálogos que usted va a notar, si estudia el libro a profundidad, se va a dar cuenta que aparece, el primer diálogo aparece entre Dios y Satanás. Y ese diálogo aparece, de acuerdo a lo que relata Job,
aparece en los primeros capítulos. Dios y Satanás, ¿qué hablaron? Tuvieron 3 diálogos. Número 2, aparece el diálogo de Job con su esposa. ¿Y qué entendemos que pasa en ese diálogo? O sea, el diálogo entre Dios y Satanás, Job no se da cuenta. Todo está obrando en su desdicha aparentemente, pero él no se da cuenta. Pues, ocurre el diálogo entre él y su esposa, pero ese diálogo entre él y su esposa, la esposa termina diciéndole, maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Esas palabras que su esposa, su amada esposa, le pronunció, surtieron su efecto. Esas palabras surtieron su efecto. Usted se dará cuenta que al estudiar el libro, Job en más de una ocasión aparece Job deseando la muerte. Y en el capítulo 3 hasta maldijo el día en que nació. De manera que eso que le dijo la esposa, a veces nosotros decimos palabras y a veces pensamos que las palabras como que se las lleva el viento, como dicen, pero no, las palabras tienen un valor para la persona y más cuando está pasando por un momento tan difícil como el que él estaba viviendo. Y en ese momento, él, aunque no evidenció su tristeza, luego deseó la muerte, hasta maldijo el día en que nació. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que aparecen otros diálogos con Job. El siguiente diálogo que aparece es entre uno de sus 3 amigos, si es que a estos se les puede llamar amigos. Aparece entre Elifaz y Job. El siguiente diálogo aparece entre Bildad y Job. Y luego entre Zofar y Job. Y me llama la atención que todos estos diálogos tenían una filosofía del sufrimiento, de que todo es causa y efecto, de que es el efecto de una causa anterior, que es el pecado. De manera que ellos, ustedes encontrarán al final del libro, que Dios aparece reprendiendo a estos 3. ¿Saben por qué? Porque no testificaron bien del carácter de Dios, porque no hablaron bien de la santidad de Dios, porque no hablaron bien de la justicia de Dios. Ellos tenían una filosofía del sufrimiento totalmente desvirtuada de lo que es la palabra de Dios. Tenían una filosofía de la justicia de Dios totalmente desvirtuada de lo que dice su palabra, porque ellos habían presentado a Dios como un juez que estaba simplemente, que Dios actuaba con más justicia que amor, porque cuando ellos se acercaron a Job, lo que le presentaban era, lo que tú estás pasando es por algo que has hecho. Y yo no sé si a usted a veces le ha llegado, porque esta filosofía desvirtuada del sufrimiento permea hoy la vida de muchos de nosotros. Cuando pasamos por algunas situaciones difíciles, a veces hasta decimos, ¿qué estaré yo pagando? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha pensado en algún momento? ¿Qué estaré yo pagando? Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí, a mí? Y a veces nosotros decimos cosas que ofenden el nombre de Dios, porque a veces hemos entendido que el bien que nos pasa es porque somos buenos y que el mal que nos pasa es porque obramos mal. Pues tengo una noticia, el bien que te pasa no es por tu bondad, no es por mi bondad. El bien que te pasa y que me pasa a mí es por la misericordia de Dios. Nosotros no podemos hacer nada que nos recomiende ante Dios. Nada de lo bueno que nosotros hagamos nos recomienda ante Dios para que nos pase bien. Lo que nosotros recibimos bueno es gracias a su misericordia. Es Dios que nos proporciona, gracias a su amor y su misericordia, los buenos que nos ocurren. Pero a veces hemos entendido que si nos pasan cosas buenas es porque nosotros somos buenos. Y si nos pasan cosas malas es porque hemos obrado mal.
Pues no, vivimos en un mundo que no es el paraíso. Vivimos en un mundo en el que le ocurren cosas buenas a veces, aparentemente a los no tan buenos, y le ocurren cosas malas a los que sí parecen un poquito mejores, no tan malos, ¿verdad? Ahora, esta filosofía del sufrimiento que le presentaron sus amigos influyó poderosamente sobre Job. Nosotros decimos, ok, él rechazó porque él en todo momento, él tuvo una respuesta a esos mensajes, de esos diálogos con sus amigos, con su esposa. Él siempre tuvo una respuesta. Cuando su esposa le dijo, bueno, no importa lo que pase, yo alabo el nombre de Dios, pero cuando sus amigos le dieron esa respuesta del sufrimiento, de una filosofía desvirtuada del carácter de Dios en torno al sufrimiento, él fue influenciado de una manera por ellos. Porque Job, de ahí en adelante, ustedes notarán en todo el libro que aparecen de parte de Job, aunque dice la palabra de Dios que él nunca pecó contra Dios, de parte de Job aparece una constante. Y esa constante es él preguntarle a Dios por qué le está pasando eso y presentar entonces credenciales a Dios y presentar ante Dios como como dicen en derecho, como sus calidades, las cosas que él está viviendo, cómo ha sido su vida, o sea, que él no merecía ese sufrimiento. Y Job entonces aparece hablando. Y mientras Dios está hablando, mientras Job está hablando, Dios está en silencio. Y no sé si te ha pasado, si le ha pasado a alguno de ustedes, que muchas veces estamos hablando y Dios parece estar en silencio. Y hablamos y pareciera que no hay alguien que nos está escuchando. Y pedimos y clamamos y pareciera que nuestro dolor no se va porque el problema continúa y nosotros pareciera que nadie nos está escuchando, pareciera que Dios ha cerrado su oído a nosotros. Y Dios y Job en este momento aparece hablándole. En el transcurso del libro, usted se da cuenta que Job aparece hablando todo el tiempo, y aparece diciendo cosas no que ofendieron el nombre de Dios, porque Dios entendía a Job. Dios entendía que la situación por la que él estaba pasando era una situación deprimente, era una situación difícil. Él entendía el estado emocional de Job. Él entendía que en ese momento su situación emocional estaba bastante afectada. Porque cuando se afecta nuestro físico con algunas enfermedades, con alguna dolencia tan prolongada, porque lo difícil en una prueba, y es importante acotar esto, lo difícil en una prueba no es la intensidad de la misma, sino más bien su prolongación. A veces lo más difícil no es la prueba más intensa que te pasa de un momento, de una vez y ya. Lo más difícil en una prueba es el tiempo de duración. O sea, lo más difícil es cuando lo que estás viviendo se prolonga. O sea, tú puedes aguantar, pasar, no sé cuántos de ustedes, siendo niños, inventaron a veces con el fuego. Había una llama y yo recuerdo que nosotros le pasábamos la mano, mira, no me quema, pasábamos la mano por la llama y no nos quemábamos. Aparentemente, ¿verdad? Esa temperatura del fuego, vamos a decir que una cantidad, vamos a poner un ejemplo, 300 grados o 200 grados. Vamos a decir que pasaste la mano por 200 grados en un momento y no te quemaste. Pero si la mantiene en una temperatura de 35, 40 grados por un tiempo prolongado, te quemas. El sol apenas nos da eso a veces, nos da 35, nos da 40, a 40 ya es una cosa terrible, casi que la gente no lo aguanta. Si te quedas en el sol
por 40 grados, que tiene 40 grados, por mucho tiempo puede quemarte. Sin embargo, puedes pasar la mano por un momentito, por 200 grados y no te quemas. ¿Por qué? Porque lo más difícil en una prueba no es la intensidad de un momento y pasó. Lo más difícil es la prolongación de la misma. Y Job se mantuvo a muchos grados por mucho tiempo. Por eso es que Job pasa por un momento bastante complejo en su vida. Y ahora cuando él pasa por esa situación, ocurren en él algunos monólogos, algunos diálogos como consigo mismo. Ustedes notarán que en el capítulo 7, él empieza a tener como ese tipo de diálogos, ese tipo como de monólogo, de reflexión. El capítulo 14 es otro monólogo. Él dice, si el hombre muere, volverá a vivir. O sea, como toda la vida es llena de afán, llena de pesar, llena de dolor, de sufrimiento. Y es una vida breve. Él en el capítulo 7 tiene ese monólogo también, y allí empieza a demandar como que Dios le aclare lo que está pasando. Él empieza a ver como que necesita una respuesta. Y mientras Dios seguía hablando, mientras Job seguía hablando, Dios estaba en silencio. Pero llega un momento, y es el momento complejo, el momento difícil, cuando él entonces empieza, usted lee el libro, y es lo que no vamos a hacer esta mañana, y es mirar cómo él siguió hablando durante todo el momento, demandando respuesta a Dios. Y llega un momento que como a él se le dijo, si te está pasando algo malo fue porque tú obraste mal. Si lo que tú estás pasando en esta vida es producto de tus pecados, y él, que sabía que no había fallado, entonces él empieza a reclamarle a Dios, Señor, a mí me han dicho que si yo estoy sufriendo es porque he pecado, es porque he obrado mal. Ahora bien, yo no he fallado. O sea, y ustedes recuerdan que en el capítulo 1 se habla de que Job es temeroso, recto, o sea, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Del mal. Es un hombre que había vivido de una manera pía, de una manera justa. Era alguien que no, en el sentido humano, no merecía ese sufrimiento. No merecía pasar por esa situación. Y Job, al escuchar eso de sus amigos de manera reiterada, él llegó a pensar que él era alguien que estaba totalmente bien, y que por lo tanto, como él estaba bien, entonces él no merecía sufrir. Él no merecía pasar por momentos difíciles. Y ahora Dios le dice a Job, Dios empieza a hablarle a Job. Y me gusta que en el transcurso de toda su vida, en el transcurso de toda su vida, de ese momento difícil que vivió, a Job se le destruyó sus bienes, fue destruida su familia, fue destruida su salud, pero nada de lo que pasó logró destruir su confianza en Dios. ¿Cuántas cosas hemos pasado? Permitamos que cualquier cosa pase en nuestra vida, pero que nunca se destruya nuestra confianza y nuestra dependencia de Él. Me gusta algo que dice, mientras Él pasó, su carácter, o sea, se fue fortaleciendo. Y bueno, a veces no entendemos bien lo que es un carácter fuerte. Un carácter fuerte no es el que reacciona de un momento.
el que le dicen dos palabras inmediatamente busca su arma para pelear. Un carácter fuerte es el que es capaz de soportar sin reaccionar de manera fuerte. O sea, un carácter débil es el que es movido por cualquier viento, pero el carácter de Job se fortaleció. Y aunque él pasó por esos momentos difíciles, yo quiero que nosotros miremos ahora en Job capítulo 38. Vamos a llegar a esta parte final mirando esto. Job descubrió algo, que sin su carácter Job no era nada, pero sin su riqueza y sus bienes Job lo era todo, porque la esencia no era lo que él tenía, la esencia es lo que él era en sí. Muchas veces nosotros dependemos más de lo que tenemos que de lo que somos, pero Dios lo que quiere trabajar en nosotros es el ser, es lo que nosotros somos, para así darle sentido a lo que tenemos. A veces hay personas que entienden lo inverso, a veces hay personas que lo que le da sentido es lo que tienen. Por eso no es importante cómo obran o cómo son, lo importante es lo que tienen. Pero para Job, lo importante era lo que él era en sí como persona, no lo que él tenía. Lo que te define, lo que me define, no es lo que tienes, no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y lo que tenemos no nos llega porque somos buenos, sino porque Dios es misericordioso. Porque si fuera porque seamos buenos, no tuviéramos nada. Ahora Job, capítulo 38, comienza algo interesante. Job había hablado durante todo el libro, había presentado ante Dios como su santidad, su bondad, sus cualidades. O sea, había presentado a Dios que él había vivido bien, había vivido bien, que él no tenía por qué pasar por sufrimiento, que él estaba bien, porque todo estaba pasando. Ahora, me gusta que en todo ese momento Dios hizo silencio, pero ahora Dios comenzó a hablar. Y vamos a esa parte para que finalicemos con ella, cuando Dios habla y entonces Job calla. Note, en el transcurso de todo el libro ocurre lo inverso. En el transcurso de todo el libro, Job habla y Dios ¿qué hace? Job habla y Dios ¿qué? Y Dios calla. De los capítulos 38 al 41, entonces comienza Dios hablando, mientras Job ¿qué hace? Dios calla. Solamente los capítulos, los versículos del 3 al 5 del capítulo 40, en todo el capítulo 38 al 41, solo en Job 40 del 3 al 5, Job responde. Y note, Job, mire lo que le dice Dios, capítulo 38. Entonces respondió Jehová, o sea, Dios te ha estado escuchando por mucho tiempo. Él ha estado presentándose como justo y santo y le ha estado diciendo a Dios, mira, no merezco esto porque yo soy justo, porque yo soy santo, porque yo soy un hombre que se ha cuidado, que se ha preservado, y él presenta ante Dios como su justicia, y llega el momento de presentar como si la justicia de él pudiera ser equiparada a la justicia de Dios. Y ahora me gusta, él dice, ¿quién es el que os... dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Cómo le dijo? Cíñete como un hombre. O sea, tú has hablado, ahora escucha. Tú has estado hablando durante todo el tiempo y yo he estado escuchando lo que tú dices. Ahora tú me vas a escuchar a mí. Por eso soporta, cíñete la cintura. O sea, ceñirse la cintura es como símbolo de sacar toda su fuerza para el momento oportuno. Ahora que tú estás hablando y tú has hablado tanto, ahora escúchame a mí. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber.
¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando yo puse nubes por vestidura y oscuridad por faz. ¿Dónde tú estabas, Job, cuando eso pasaba? Tú que me estás diciendo que tú eres justo y que el mal no te puede ocurrir porque las cosas, porque tú has obrado bien, que todo lo que tú eres un hombre justo. Tú que me estás diciendo todo eso, ¿dónde tú estabas cuando yo le puse nombre a las estrellas? ¿Dónde tú estabas cuando yo extendí la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo le puse compuertas al agua para que no se pudiera, para que no pasara? Y usted notará que esas son palabras de sabiduría. Dios le está hablando algo de manera que Job ahora lo que le está preguntando, tú que estás diciendo que eres tan santo como yo, que lo que tú estás viviendo nunca debió haberte pasado porque tú eres un hombre santo. ¿Dónde tú estabas cuando yo hice eso? Si tú eres tan como yo, dime, dame esta respuesta. Y Job, yo me imagino a Job en ese momento diciendo, Señor, ya me está diciendo algo muy fuerte. Y Job, Dios le dice, no, espérate, que faltan otras preguntas todavía. Versículo 16. Voy a leer algunos saltando. ¿Has penetrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has caminado escudriñando el abismo? Dime, ¿tú has hecho eso, Job? ¿Has considerado la extensión de la tierra? Declara si sabes esto. Y usted se da cuenta que durante el capítulo 38 completo, el capítulo 39, Dios aparece haciéndole una serie de preguntas a Job. ¿Y Job qué hizo entonces? Yo quiero que usted y yo lleguemos a esta conclusión. Mientras Job estaba hablando, ¿qué hacía Dios? Mientras Job hablaba constantemente, ¿qué hacía Dios? Hacía silencio. Y mientras hablaba Dios, ahora que hablaba Dios, ¿qué hizo Job? Y por eso es que vemos cuando el hombre calla. Ahora note lo que le dice Dios. Job responde, versículo 3 al 5. Dice, entonces respondió Job, después que le hizo todas esas preguntas, solamente ocurre esa pausa para Job decir, entonces respondió Job a Jehová y dijo, yo soy vil. Óigame, el discurso había cambiado. En ese momento él no le dijo, yo soy santo, porque lo que le estaba diciendo antes era, yo soy santo, nada me puede haber pasado a mí porque yo estoy obrando bien. Pero en este momento encontramos a Job diciendo, no diciendo yo soy intachable, como le había dicho, sino diciendo yo soy vil. Yo soy vil, 40, versículo 4. Yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con mi mano. Una vez hablé, mas no repliqué más, no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, Señor, mira, yo voy a callarme. Habla tú, que tú eres el que él tiene la autoridad, tú eres el que tiene el control, tú eres el que sabe lo que ocurre. Yo no tengo por qué presentar mi santidad. Y ahí en esas conversaciones aparece Dios diciéndole, tú eres tan santo como yo. O sea, le está replicando eso. Pero cuando Job hace ese silencio, todavía a Dios le faltaba algo más por preguntarle. Note qué le dice en el versículo 7 del capítulo 40. Ahora síñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, todavía no ha terminado contigo. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truena tu voz como la suya? Ahora, Dios le está diciendo muchas cosas que Job necesitaba entender.
que el mal no siempre le ocurre a la gente porque ha hecho algo malo, pero que aun que el mal te ocurra, tú entendiendo que has obrado bien, aún así tú y yo no tenemos por qué reclamarle a Dios por ese mal. Puede ser que las cosas que estés viviendo en este momento no sean las que esperabas vivir, pero aún así no le presentes a Dios tu santidad como merecedora, como requisito para que te esté yendo bien. Que las cosas que nos ocurren buenas en esta vida ocurren por las misericordias de Dios. Y no siempre cuando nos ocurren cosas malas significa que estemos mal, pero aunque eso nos ocurra, aunque nos ocurra el mal, nunca lleguemos al punto de dudar de la fidelidad de Dios. Porque si dudamos de la fidelidad de Dios, puede ser que Dios nos haga algunas preguntitas como esa que le hizo a Job, y entonces tendremos que callarnos. Por eso, para que Dios obre, para que Dios hable, para que Dios responda, es necesario que nosotros callemos. Es necesario que nosotros le demos espacio a Él. Y Job termina diciendo, capítulo 42, termina diciendo, yo reconozco, respondió Dios a Job, después, la última, respondió Job a Dios y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y él dice, versículo 5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Usted nota que ese Job, que habló durante todo el libro, que le reclamó a Dios porque él era santo, ahora dice, y que nosotros consideramos como un hombre santo al principio del libro, y para los fines así lo era, pero ese Dios, ese Job ahora dice, Señor, con todo esto que me has preguntado me doy cuenta que yo nada más de oídos te conocí, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que quiere Dios llevarnos? A que el sufrimiento que nosotros pasemos, veamos a Dios. Que en el sufrimiento, en el momento difícil que pasemos, veamos a Dios. Y no nos concentremos en los eventos y acontecimientos que ocurren, sino que veamos a Dios en medio de ellos. Que Dios nos bendiga y nos prepare para nosotros en medio de esta situación que estamos pasando, lejos de presentar a Dios, quizás hablar mucho como Job, que nosotros más bien nos concentremos en ver a Dios a través de esto, ver cómo Dios nos ha protegido. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Quiero orar en este momento. Padre querido, gracias porque nos escuchas, gracias porque estás con nosotros. Ayúdanos a que nuestro carácter se desarrolle de una manera especial en medio de las diferentes circunstancias que rodean y envuelven nuestras vidas. Bendícenos y bendice a cada uno de los que están en esta transmisión en este momento. Sobre todas las cosas, danos la linda oportunidad de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.